Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra sesión 174 con el tema la contaminación del yo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién quisiera hacer la lectura el día de hoy? No puedo leer. Gracias. Atención y presencia. Solíamos hablar de la importancia del tiempo de calidad con nuestros hijos. Ahora, inmersas en nuestra vida multitareas y ultra ocupada, necesitamos estar cuidadosamente conscientes de la calidad de nuestra atención. ¿Estamos completamente presentes o estamos ofreciendo solo un cascarón de nosotros mismos? El nivel de una conversación o interacción entre dos personas depende en gran medida de la calidad de atención que se brindan entre sí. ¿Existe un genuino interés por conectarse? ¿Qué también estamos escuchándonos? Todos hemos vivenciado el fingir ser sociales, mientras estamos preocupados por pensamientos, sentimientos o planes que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el momento. Esto es particularmente delicado en una conversación entre un adulto y un niño. Un cónyuge que no tiene la atención completa de su pareja puede hacerlo ver y lograr la participación más plena. Es raro que un niño pequeño pueda hacer lo mismo. Puede emberrincharse, pero si la razón no es reconocida, es poco probable que logre una resolución satisfactoria para el niño o para el adulto. Fragmento del artículo de Holly Cotton-Soule. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, comencemos entonces con nuestra retrospectiva. ¿Qué pensamientos, qué ideas, qué quedó en nosotros de la charla de hace 8 días? El ego quiere respuestas y el yo elige preguntas. Me quedó como resonando esa frase, porque bueno, estuvimos hablando de las verdades, de conocer las verdades, que bueno, duelen, porque a veces uno enmascara la realidad. Reconocer una verdad es doloroso. Estuvimos hablando de que el ser humano es quien necesita siempre de la ayuda del otro, a diferencia de los animales que pueden valerse por sí mismos apenas nacen, y que en esas herencias que uno trae de sus ancestros y al nacer no solo se heredan los genes físicos, sino que hay una transmisión comportamental, aspectos de la cultura, habilidades. Están estas neuronas espejos que el niño va creciendo por imitación a sus figuras y, y ahí es donde también va tomando toda esta cuestión de la herencia del comportamiento. Y algo que ya lo hemos visto en otras veces, ¿no? Pero es como que uno lo vuelve a hablar y a ver, sobre todo la figura esa de los triángulos del yo, ¿no? De lo que es la contaminación en el pensar, en el sentir, en la voluntad, y que es necesario pasar por la angostura del yo. Eso me quedó como resonando para poder despertar la conciencia de nuestro propio ser y que a veces pasar por esa angostura, como bien dice la palabra, es angosto y duele y genera dolor y a veces me pregunto si no podemos despertar la conciencia desde nuestra propia voluntad sin tener que pasar por el dolor a veces, ¿no? Eh, bueno, eso es como lo que me quedé pensando, pero en ese despertar de la conciencia y en ese dolor,
entiendo que es donde la fuerza del yo puede hacerse presente y realmente podemos hablar de un yo superior, si no estamos como en lo superficial, en una realidad ficticia y invadidos todo el tiempo por estos ataques, ¿no? En el pensar, en el sentir, en la voluntad, las adicciones, bueno, las perversiones, ¿no? Estuvimos hablando de todas las entidades que intervienen en en esos ataques, digamos, ¿no? Eso es lo que me quedó resonando. Gracias, Mónica. Bien. em, Ayer un amigo me envió un video de una persona a la cual están haciendo una entrevista y esta persona cuenta su historia, ¿no? Le hace unas preguntas porque le hace una pregunta acerca de un Porsche que tenía esta persona. Entonces, digamos que en la entrevista que tienen, digamos que el tema central se activa cuando el entrevistador le pregunta por su Porsche, porque esta persona al parecer tenía un Porsche. Entonces cuenta su historia, comienza a contar la historia para llegar al punto del Porsche, ¿cierto? Que qué pasó con el Porsche? Le pregunta algo así el entrevistador. Y él dice de que él estaba en la universidad en ese momento y, y recién casado con su esposa embarazada y tenía tres trabajos para poder sobrevivir, mantener su familia, estar en la universidad. Vendía yogur, hacía una cosa, hacía la otra, bueno, se movía y se ganaba entre sus tres trabajos que ocupaban todo el día 700.000 pesos de aquella época. Eso parece que hace bastante tiempo aconteció. Y resulta que llega un amigo de él y le dice, yo quiero que tú seas el administrador de mi bar. Y él dice, ¿cómo así? ¿Yo por qué voy a hacer esto si yo no tengo idea de cómo administrar un bar? Dice, no, yo ya hablé con mis socios y ya les dije que tú vas a ser el administrador del bar porque, dice, ¿pero por qué? Y le dice, porque tú no bebes, tú no tienes adicciones y, y yo confío mucho en ti. Y así entonces cuenta él que de ganarse de 700.000 pesos mensuales para poder sostener a su familia y estar en la universidad, comenzó a ganarse 20 millones de pesos colombianos de aquella época, que eso me imagino que si le dio para comprarse un Porsche, estamos hablando que eso le dio mucha plata. Yo me imagino que está hablando de los años, no sé, 90 quizás, ¿no? En que tengo que investigar un poco más en qué época fue, ¿no? Porque digamos que me quedé con la imagen y a lo que quiero ir con este punto, ¿no? Y entonces dice que pues él no estaba preparado para eso, no estaba preparado para de ganarse 700.000 pesos y sobrevivir con esa plata, hacer maravillas, a ganarse 20 millones de pesos, o sea, es una cifra que supera en creces digamos, su estabilidad económica, su flujo de caja. Y dice que él no estaba preparado y él, digamos, de alguna manera se enloqueció con ser, él dice, un rock start, ¿sí? Es decir, se volvió una persona muy importante, todo el mundo lo buscaba, se desenfrenó y rápidamente su esposa dice, me echó. Yo ya tenía, mi esposa había nacido mi hijo, tenía un mes de nacido y mi esposa me echó. Pero él seguía en su mundo, en su cuento, y resulta de que él dice, ahora viene lo esencial, él dice lo más terrible era tener que llegar a la casa y sentirme absolutamente solo. La más profunda soledad. Y entonces comencé a llenar ese vacío con, con mujeres y con el juego. Y me dice adicto al juego y cuenta cómo alguna vez tenía apenas, o sea, de ganarse 20 millones, tenía 500.000 pesos en el bolsillo y se fue a uno de estos casinos. 3 noches duró allí y es cuando él sale, porque se acuerda que tiene 1 millón de pesos en la casa, había perdido ya no sé cuántos millones de pesos, pero seguía en ese cuento, ¿cierto? Dice ahí en esos casinos, los que los conocen,
no hay ventanas, uno no sabe diferenciar cuándo es de día o cuándo es de noche, y esa es la estrategia, ¿no? Finalmente él sale en su carro, que queda muy cerca donde él vivía, y, sí, ahí están escribiendo, los hombres también lloran, ahí ese es el capítulo, sí, ya lo vio Pablo allí el video, ¿cierto? Y entonces llega, él sale en su Porsche, saca el millón de pesos de su casa y yendo nuevamente al casino, dice, se lleva un pare, en lo que puede correr un Porsche, me imagino que en la madrugada, y con un camión se estrella y bueno, dice que, que él no sabe cómo está vivo, pero que agradece ese golpe de la vida, del destino, porque eso fue lo que lo salvó. Dice, Dios tenía quizás cosas más grandes para mí. Pero este es un punto que yo he escuchado en muchas personas que han alcanzado la cima, digamos, de la popularidad, la cima, digamos, de De ser ser personas muy persona. importantes. De lo mismo yo escuché de un futbolista que fue muy famoso en los años 80 acá, Spíndola, que él cuenta lo mismo, ¿no? Un argentino que llegó acá a Colombia atraído por el Club de los Millonarios y también rápidamente pues se ganaba una cifra impresionante, le colocaron casa, carro, bueno, todo a disposición, su sueldo le quedaba libre y él cuenta cómo también, siendo un muchacho muy sano y muy disciplinado, porque dice, hay cuatro cosas aprendí desde muy niño y una de las cosas con 9 años era que yo tenía que estar focalizado. Pero a pesar de todo eso y de las cosas que fue aprendiendo, también llegó a esa cima de la popularidad. Y él mismo cuenta también cómo cuando llegaba a su casa estaba absolutamente solo. Y también él comenzó a llenar ese espacio con alcohol y con mujeres. Eh, y así, puedo hablar de varias de esas historias de cómo en un momento determinado de nuestra vida nos volvemos muy importantes, muy populares, pero detrás de eso vemos que la gente llega a nosotros porque somos populares, porque tenemos fama, porque tenemos dinero, porque les gastamos, porque representamos algo para esas personas en un momento determinado. Muchas veces cuando uno ocupa puestos importantes en empresas, no te buscan porque lo que tú eres, sino por tu posición, porque tu posición les permite ganar algo a esas personas. Y cuando se dan cuenta de que tú ya no les puedes dar eso que ellos esperan, te echan sencillamente a un lado. Entonces termina uno dándose cuenta que está vacío, solo. Esta es la experiencia en común de todas estas personas. Y frente a esa experiencia de la soledad, del vacío interior, uno busca llenar el hueco del corazón vacío con algo, con cualquier cosa, con mujeres, con droga, con alcohol, con el juego, con los vicios, hoy en día con el mismo trabajo, ¿sí? Trabajo, la adicción al trabajo. Bueno, todas las adicciones, todo aquello que realmente trata de llenar ese hueco del corazón vacío, porque nos da una profunda, digamos, parálisis por un lado y un profundo terror enfrentarnos al vacío interior. Y tenemos que llenar eso porque eso da mucho pavor. Y realmente quien ha hecho el camino de desarrollo interior sabe que ahí hay unos abismos y unos umbrales. Y justamente lo que busca nuestra cultura actual materialista. Yo podría decirlo con algunos antropólogos también que quizás estamos de acuerdo, que todo el trayecto de lo que ha sido el siglo XX, la misma antroposofía se ha materializado y ha hecho un incremento de eso que cada vamos a diferenciar más, un resaltamiento de lo que es nuestro ego, de una individualización, pero a partir del ego, de los apetitos, de los instintos y de los deseos, cuando yo digo yo, desde esa esfera de los sentimientos y de las emociones. Y allí justamente esa es la prueba de, digamos, definitiva que tenemos que pasar. En los evangelios hay uno de los tantos relatos, pero uno de los que más llama la atención es el encuentro de Cristo, muy al principio del evangelio de Juan, es el encuentro del Cristo con el joven rico, que lo llama así. Y el joven rico le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar
el reino de Dios. Y el Cristo le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le responde, todo he hecho, todo esto lo he hecho. Y el Cristo le coloca una cosa más compleja. Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y dice el Evangelio que el joven rico se retira muy triste porque era muy rico. Es una imagen arquetípica muy interesante, porque hoy en día, independientemente de si somos ricos o no económicamente, si tenemos, somos acomodados, como dirían nuestras abuelas, todos hoy en día tenemos una riqueza en este mundo. De alguna manera tenemos muchas posibilidades de despliegue de nuestra naturaleza. Pero renunciar a todo lo que somos para seguir al Cristo, ¿estamos dispuestos? Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Vende todo lo que tienes y sígueme. Entrégalo a los pobres y sígueme. Es decir, si no hacemos esto, estar dispuestos a vender todo lo que tenemos y somos para entregarlo a los pobres y posteriormente seguir al Cristo. Le quiero volver más adelante sobre esta metáfora, porque esa es la gran prueba que tenemos hoy en día. Lo podríamos decir de otra forma, renunciar a todo lo que conforma la naturaleza de nuestro ego, de esa parte externa de lo que es nuestra personalidad, o sea, lo que es nuestra personalidad, lo que es la imagen externa, persona viene de máscara, ¿no? Eso es un término sacado del teatro, del latín, del teatro, y tiene que ver con la máscara, persona, como nos conocen afuera, como nos damos a conocer afuera. Y muchas veces como nos damos a conocer afuera, no es genuinamente como somos. Jugamos muchas veces a aparentar ser importante, aparentar ser brillante, aparentar ser poderoso, aparentar ser. Siempre estamos jugando a algo. Caemos en medio de ese teatro, ¿sí? De la vida, con una máscara, con un aparentar ser, con presentarnos de una forma. Soy médico, abogado, psicólogo, maestro, soy esto. ¿Pero soy realmente eso? Sí, de alguna manera sí lo soy, pero en lo más íntimo de nuestro ser, ¿somos realmente esa máscara? ¿Ese aspecto externo que realmente somos? Es una gran pregunta, ¿cierto? Que tenemos que tener allí, porque justamente cuando queremos justamente profundizar en nuestra verdadera naturaleza, nos tenemos que confrontar con eso que realmente no somos, ¿sí? Porque ya vimos que nuestro ego, como le hemos llamado, no es, ese es nuestro no yo, ¿sí? Y el problema es que cuando no estamos dispuestos a confrontarnos con lo que no somos, eso duele. ¿Y por qué duele? Porque somos seres imperfectos e incompletos. El ser humano, como criatura, ya lo hemos visto en estos días, nace incompleto. Necesitamos 21 años para desarrollar nuestra adultez. Los biólogos dicen somos mamíferos prematuros. El animal nace y ya está levantándose, ya se está irguiendo. Y más o menos en un lapso de 6 meses, algunos animales, un año, 2 años, los animales más, digamos, más grandes, desarrollan su adultez rápidamente. Nosotros necesitamos 21 años y aún así todavía andamos chilingueando con 50. Hoy en día se dice que somos bombril. Aquí en Colombia se utiliza mucho la palabra bombril, ¿no? Es como esas esponjas que nunca se acaban. Sí, le llaman así porque es una esponja de acero, de fibras de acero, que la tenían nuestra, hoy ya no se utiliza mucho eso, ¿no? Bueno, nuestras abuelas y mamás utilizaban estas esponjas de acero, que eso duraba hasta las hilachitas, con eso todavía uno seguía utilizándola. Entonces, por eso el concepto bombril, ¿no? O sea, uno dura para toda la vida y ahí ya tenemos personas adultas todavía que independientemente de su edad están allí sin alcanzar una genuina individualización y autonomía, emancipación, en este caso del hogar paterno-materno.
Entonces, allí vemos que estas historias nos cuentan estas experiencias de personas, digamos, pero aquí son personas que se han vuelto muy populares, pero ¿no nos pasa eso a cada uno de nosotros? ¿No nos sucede que llegamos a nuestra casa, quizás después de un largo día de trabajo, y buscamos cómo distraernos? Prendemos la radio, quizás el televisor. Hoy en día con esto de las casas inteligentes solamente es palmear y ya se prende el radio dos veces, el televisor. Inmediatamente creamos un ambiente totalmente superfluo y sintético alrededor nuestro. ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a la soledad? Lo que algunas vez también dijimos acá, vamos al campo y no somos capaces de soportar el silencio de la naturaleza. Tenemos que tener el radio por lo menos, ¿no? Bueno, ya eh, hoy en día utilizamos el Bluetooth, ¿cierto? Para colocar el bafle, qué sé yo, estas cosas para estar en conexión. Eh, Qué tragedia que se vaya el fluido eléctrico, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestras ciudades. Parecemos llenos de cantidad de pulgas dentro de nuestra ropa porque no nos hallamos. O sea, estos son signos, síntomas de lo que está pasando. Y es que no estamos justamente haciendo la tarea. Yo creo que nuestro siglo tiene un gran reto y justamente es vencer a las dos bestias que ya no viven fuera de mí, sino dentro de mí. Y quiero volver ahora un poco a lo que estábamos presentando hace 8 días, bueno, lo que venimos presentando de alguna manera estos días. Yo amplío esta imagen acá, reduzco esto aquí. Entonces vemos estos aspectos de estos estrechamientos de los espacios de identidad. Eh, en otro de los pasajes, ¿cierto? En este pasaje del joven rico, el Cristo termina diciendo que, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Termina el Cristo en este pasaje diciendo esto. Y por supuesto que se refiere a una imagen arquetípica de la náutica que habla del camello, tiene que ver con las sogas con que los barcos son amarrados justamente a esta aguja, ¿sí? Que es este postecito en el cual se amarraban. Y utiliza esta imagen, o sea, que es el ojo de una aguja, o sea, de un postecito de esos en el cual con las sogas se encallan los barcos en el muelle, pues son muy grandes. Dice que es más fácil que este camello, que es la soga, pase por el ojo de esta aguja que un rico entre al reino de los cielos. Es una imagen arquetípica en el sentido de lo que nos cuesta realmente renunciar a lo que no somos, a nuestro no yo, para llegar a encontrar la esencia de lo que yo soy, ¿sí? Pero en esta inhabilidad de reconocer lo que yo no soy, o sea, reconocer mi ego y dejarlo a un lado por un momento, porque hay que decirlo, no podemos dejarlo, desecharlo completamente. Ese ego es como nuestra ropa, ¿sí? Necesitamos colocarnos un vestido para salir al mundo externo, sobre todo cuando bueno, en el trópico uno diría, podría obviar un poco la ropa, ¿cierto? Tanta ropa, pero cuando vivimos en zonas donde los climas son agrestes y tenemos inviernos muy fuertes y veranos muy calurosos, ahí uno tiene que jugar a esto de cambiar de ropa y la ropa se vuelve necesaria, ¿no? Para poder vivir en nuestro entorno social, en nuestro entorno social y medioambiental. Entonces el ego, así como nuestra ropaje, lo necesitamos, pero tenemos que tener claro de que eso no somos nosotros. La ropa no soy lo que yo soy yo. La ropa es un instrumento que me sirve justamente para protegerme. Y asimismo nuestro ego es una vestimenta que me sirve para moverme en el mundo. Es necesario. No es tan malo el ego. De hecho, el, en cómo superar la incertidumbre de los tiempos modernos, que ahora vamos a retomar un poquito esto, ya lo mencioné la semana pasada, Steiner dice que una de las tareas esenciales de la época, la quinta época cultural posatlante, es justamente la incrementación del ego, la vivencia cada vez más fuerte de este ego. Pero la tarea es vencer el ego
para poder que nazca y surja la esencia de lo que realmente somos. Entonces, estos espacios de angostura, de estos espacios de que justamente uno de los grandes eh, síntomas que tiene la humanidad enterita son los estados de angustia. ¿Quién dice que no vive en un momento determinado de su día o de su vida con angustia? Y cuando sentimos angustias, téngalo por seguro que estamos pasando por un espacio de estrechamiento de nuestra identidad. Ese es, tómenlo así, literalmente. Cada que yo estoy viviendo un estado de angustia, piénsenlo, inmediatamente estoy pasando por un espacio de estrechamiento de mi identidad. Y ahí puedo estar en riesgo o en una posibilidad de crecimiento interior. ¿Cuándo estoy en riesgo? Cuando decido no confrontar ese espacio de estrechamiento, ese espacio de angostura por el cual mi yo tiene que pasar para poder identificarse con una de sus 7 naturalezas del yo soy. Si lo evado, entonces voy a buscar una de estas vías de escape, ¿sí? Una estimulación artificial de mi conciencia, una necesidad de apelar al instinto gregario para encontrar la armonía en el grupo y que soy capaz entonces de sacrificar mi propia esencia de mi ser, eh, de mi propia identidad para poder gratificar a los demás, y esto lo encontramos muchísimo, ¿no? O sea, desde niños ya vemos cómo niños son capaces de hacer cosas, y en estos días tenemos una situación así en el colegio, somos capaces de hacer cualquier cosa para no obtener el desprestigio, el rechazo, la aceptación de los demás. Y esta cuestión del desfallecimiento, de la pérdida de equilibrio absoluto en el cual hemos llegado, ¿cierto? Y vemos entonces veíamos cómo estos aspectos de estos ataques aquí a cada una de nuestras constitución humana, desde lo físico, desde lo vital, desde lo anímico y desde lo individual. Y ahí también podemos tener claro, tengo estos síntomas, ajá, ¿dónde está realmente ese lugar de mi no yo? Está siendo entonces, como dijimos, arrebatado ahora por otra cosa, por otros seres, ¿sí? En lugar de mi yo y de mi no yo, hay otro ser. Y aquí podemos saber qué otro ser está entrando en mi naturaleza. Y vemos que uno de los aspectos como síntoma más creciente de nuestra época tiene que ver justamente con todo esto del caos social que vemos. Vemos por doquier, vamos a cualquier país, tratamos de entrar en cualquier cultura y es caótico. Uno abre la prensa, uno habla con las personas, uno recorre el mundo y ve que hay un caos de alguna manera, no solamente social, político, económico, sino también un caos natural. Recordemos que Steiner dice que los climas es una reacción de la manera como sentimos y pensamos como humanidad, un reflejo de estas características. Y ahí vemos esta gran insensibilidad, esta abulia, esta desidia como gran signo, síntoma de nuestra época. Poco nos importa realmente el otro si eso no me conviene. Eh, los complejos de inferioridad, que también tiene que ver con el complejo de superioridad, o sea, esos huecos internos que no me permiten justamente hallarme a mí mismo y que me permiten evadirme a través de los complejos de creerme el plus o de sentirme el minus. Y ahí, ¿quién es el que está atacando nuestro espacio interior? Los seres arimánicos, Ariman, el demonio de 7 cabezas. Está descrito así en el Apocalipsis, capítulo 12 del Apocalipsis. Ahora vamos a retomarlo para dentro de 8 días volver a retomarlo. Y obviamente esa manguala Ariman Lucifer, donde vemos lo anímico, eh, que cada vez los sentidos están más provocados por toda esta tecnología, por todo esto que trata de sacarnos, ¿cierto? De estimular nuestra parte interna con todo lo que es un alma sensible, fuertemente estimulada a este mundo sensible.
Y ahí en esta manguala de Lucifer y Ahriman, entonces entran en una estimulación totalmente artificial de nuestro sistema neurosensorial. Y vemos ahora el verdadero ataque a la esencia de lo que somos, que, que tiene que ver con la bestia, que es nombrada así en este capítulo, en especial el capítulo 12 del Apocalipsis, que tiene que ver con Sorat, el demonio solar. Y es una realidad. Es una realidad esto si lo queremos ver desde este lugar, de saber interpretar los signos y los síntomas de lo que algo está aconteciendo socialmente, en este mundo social y natural. ¿Cómo podemos identificar los signos y síntomas? Signos y síntomas. Es igual que en la clínica médica, ¿cierto? Necesitamos aprender a leer los signos y síntomas para poder saber cuál es el estado de un paciente, ¿sí? Si tiene buen pronóstico, pronóstico reservado, se podría hacer algo, ¿sí? O lo que me da lugar a una pesquisa mucho más profunda de mandar unos exámenes para indagar si lo que sospecho es por ese lado o no es tan grave como lo estoy sospechando, ¿sí? Es lo mismo. Tenemos que aprender a ser como clínicos sociales, la clínica de lo social. Yo le llamo a esto, en un tiempo le llamé así, y surge este aspecto, obviamente de otro lugar, porque un gran psicoanalista acá en la región que le habló de la clínica de lo social, tratando de leer retomando este malestar en la cultura. Pero más allá del malestar en la cultura hay que ir qué es lo que realmente este malestar en la cultura nos está develando de alguna forma con esta sintomatología. Y claro, vemos que los grandes retos, justamente los grandes retos que tenemos y que Steiner en esta pequeña, pero que una profunda conferencia sobre cómo superar la incertidumbre en los tiempos modernos, nos habla de los tres grandes síntomas de la cultura actual y en esta conferencia dice que, claro, por supuesto, la psicología y la sociología han identificado dos de los síntomas a los cuales se va a referir. Y, y uno de esos aspectos es el entendimiento social. Es una época donde el entendimiento social, pues, se adolece. No hay justamente un entendimiento social. Lo que estamos es escindidos totalmente unos de otros. Estamos totalmente en una situación donde, donde el caos y realmente estar dispuestos a poder colocarse en los zapatos del otro nos cuesta mucho. En lo social nos movemos demasiado entre la simpatía y la antipatía. Ahí estamos en un lugar bastante polar, ¿sí? Nos relacionamos con el que me simpatiza y excluyo de mi vida social a aquel que me antipatiza. No justamente penetrando en que quizás aquello que me es simpático porque es un reflejo de mí mismo, es lo que yo quisiera ver de mí mismo. Y aquello que me antipatiza es aquello que no quisiera ver de mí mismo, bien porque el otro me lo quiere mostrar como en espejo, o bien porque lo veo en el otro directamente como espejo. Y justamente esta simpatía, antipatía, que es lo que pulula y que es lo que los medios de comunicación, los políticos, todo esto que vemos hoy en día en nuestra cultura, nos colocan cada vez más y nos acrecientan estos ismos, ¿no? El nacionalismo, todo esto que estamos viendo de una manera muy fuerte, se convierte en los grandes enemigos del verdadero interés social. Aquello que Steiner va a retomar ya muy a principios del siglo XX con la palabra Gemüt y que nosotros estudiamos de alguna manera con el pensar del corazón, el curso que acabamos justamente de terminar. Entonces, cuando Steiner utiliza esta palabra Gemüt, está hablando de este pensar del corazón, esa cualidad que ya describimos en el curso anterior, que es lo que supera el aspecto de la simpatía y la antipatía. Y aunque digamos que estamos muy unidos en lo social porque tenemos nuestro grupito, nuestros amiguis, como le llamo yo coloquialmente, pues esos amiguis, me uno con estos amiguis justamente para estar polarmente contra otros que son amiguis entre ellos. Entonces,
vemos estos en lo social que se forman bandas o grupos, ¿no? Unos contra otros, desde pequeñas iniciativas sociales hasta lo grande que es la sociedad general. Entonces, allí vemos todo este aspecto, ¿cierto?, de un síntoma que está muy bien descrito hoy en día por la psicología y la sociología. Y el segundo aspecto que también vemos que está faltando mucho y que se reclama, pero que nadie quiere hacer ningún esfuerzo para superar ese síntoma, es la falta de libertad de pensamiento. Allí nosotros justamente cada vez somos menos libres en nuestra capacidad de pensar, donde podríamos justamente ser libres, es en nuestra capacidad de pensar. Y Steiner habla de la necesidad de tener una fuerza de resistencia para tener la libertad de pensamiento. Poder llegar al recto discernimiento de las cosas. Poder ser independientes, libres interiormente. Y poder llegar a esto que él describe en su filosofía de la libertad, que también tiene mucho que ver con este tema que acabamos de dar, que es el pensar del corazón, la claridad de la conciencia, ¿sí? El realmente no caer hoy en día en la fe ciega, por ejemplo, en la autoridad religiosa o en la autoridad científica. Ahí vemos mucho esto, ¿no? ¿Por qué haces esto? Porque mi médico me lo mandó. ¿Por qué haces esto? Porque la autoridad me lo mandó. Y carecemos cada vez de desarrollar un criterio propio. Steiner habla mucho de la importancia en nuestra época de desarrollar criterio propio. Es decir, él dice, necesitamos, por supuesto, el concepto de los expertos. Y no significa que cada uno tenga que volverse un experto en todo, pero tenemos que tener criterio para saber utilizar sobre ese criterio el sentido común y poder llegar a tomar decisiones. Muchas veces nos sucede eso, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, estamos en un rol donde tenemos que tomar decisiones, pero ¿cuáles son los criterios que yo tengo para poder tomar decisiones? Claro, me llamo a los expertos, venga, aconséjeme, pero eso hace el experto, aconsejar. Finalmente, ese uno es el que tiene que tomar la decisión. La va a tomar con base meramente, ciegamente en lo que el especialista le ha recomendado, o ha tenido la capacidad de sopesar y llegar a un criterio y decir esto es, quizás basándose en lo que el especialista ha dicho, pero llevando eso por el filtro de su criterio personal. Y el tercer síntoma, sí, bueno, Steiner utiliza una frase que hay que saber entender en su dimensión perfecta, y es que estamos en una época del jesuitismo, que dice justamente esta época del jesuitismo ha surgido en 1540, y bueno, después quizás ahondamos más en esto del jesuitismo, que él llama es una época desde el pensar que tenemos este adiestramiento de nuestro pensar por los dogmas o científicos o los dogmas religiosos. Alguna vez creo que conté acá la experiencia que tuve siendo estudiante de universitario, como una maestra me dice, cuidado con lo que lees, porque estaba leyendo justamente el, el criterio contrario a la escuela donde yo me estaba deformando, como lo digo coloquialmente, ¿no? Entonces, pues eso me abrió la puerta para ser más inquieto con leer lo contrario, ¿no? Afortunadamente mi instinto me dijo, no, no le creas mucho. Y el otro aspecto que Steiner señala en esta conferencia es, y que no lo señala ni la psicología ni justamente la sociología, es el conocimiento espiritual. Es una época en que el ser humano no tiene, el materialismo ha sido tan recalcitrante en nuestra cultura que el ser humano no tiene un genuino conocimiento de lo espiritual, un viviente saber. O sea, no somos hijos o digamos de esta cultura del genuino, del verdadero saber. O sea, hacernos discípulos de la antroposofía, de la sofía, de la gran sabiduría espiritual. Y ahí es donde Steiner dice, después de que este vacío que se da justamente en la vida religiosa,
él va a decirlo en otras conferencias, por ahí una GA, que si mal no estoy, la 184 por allá, él va a hablar de justamente cómo todo este impulso de la Academia de Gondishapur se va a extender, eh, digamos, es retenido en un momento determinado en el siglo sexto, pero luego va a volver a reaparecer en el siglo octavo, porque estas personas que vivieron allí en el siglo sexto van a reencarnar en el siglo octavo y van a colocar el dogma de que el ser humano no tiene más espíritu. Y cómo a partir de esa determinación en el octavo concilio de Constantinopla, en toda la materialización, en toda la vida cultural del mundo actual. Entonces tenemos estos tres grandes síntomas o signos que nosotros podemos, si lo miramos, develarlos en nuestra cultura. Una falta de entendimiento social, todo esto es lo que estamos excindidos, estamos totalmente, eh, eh, estaba tratando de recordar el nombre que le da Platón eh, en, 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 en la República. Ahora lo recuerdo, él le da un nombre ya en la época de Platón, él ya describe esto y habla de una gran enfermedad en la cultura, el disenso. Él habla en la República, en uno de los diálogos que se establecen entre los filósofos que están allí, él habla de la disenso, ¿sí? El gran problema como una gran enfermedad de la humanidad y de la cultura. La libertad de pensamiento lo estamos viendo, ¿sí? Cómo somos cada vez más manipulados en la esfera en que podemos ser libres y la falta del conocimiento, genuino conocimiento de la vida espiritual. Y Steiner va a decir también en otra conferencia de que justamente esa vida espiritual que hoy en día profesamos es una vida espiritual materialista, totalmente muerta, seca. Por eso decía ahora que al principio que también la antroposofía ha tenido que pasar por por ese lastre, digamos así, de la materialización de la misma ciencia espiritual que Steiner decía que había que evitar a toda costa, porque si bien las ciencias naturales eran materialistas, no podías pasar esto mismo con la antroposofía. Entonces, eh, dando lugar a estos aspectos, ¿cierto? Estos espacios justamente en que yo puedo ir de estos límites externos que me coloca el mundo de los adultos para justamente atravesar por este ojo de la aguja y comenzar a forjar mi propia libertad, donde yo aprendo a colocarme límites por mí mismo, límites que me van a permitir el desarrollo de mi propia identidad, de mi propia naturaleza yoica en esta séptuple fórmula que vamos a retomarla posteriormente de yo soy. Bien, y entonces vemos este aspecto de cómo realmente nosotros nos preparamos para poder llegar justamente a conquistar estas fuerzas de lo espiritual, lo que tenemos que luchar. Eh, en estos días me hicieron la pregunta, el sábado, justamente, ¿qué está haciendo la pedagogía Waldorf para educar a los estudiantes en torno al creciente desarrollo de la inteligencia artificial? Una pregunta un poco provocativa, diría yo. No sé si fue consciente o no, pero es una pregunta provocativa. Porque es cierto, se nos despide, bueno, y es que la pedagogía Waldorf se va a quedar siendo solamente una pedagogía artesanal o va a estar en los niveles que la época le exige. Y yo respondí como le respondí en estos días a un amigo. ¿Tú le darías un serrucho a un niño de 3 años para que juegue? ¿Tú le darías una cuchilla de afeitar, no de las maquinitas de afeitar, sino una cuchilla de afeitar de esas, los mayores como yo, las conocemos, que se metía en una maquinita, de una cuchillita que era plana, la metía en una máquina y uno se afeitaba, que son las mejores? ¿Tú le darías una cuchilla de afeitar a un niño de 3 años para que juegue? Y obviamente el amigo me abrió los ojos como para que le echara gota, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre la respuesta? Bueno, ¿y por qué no?
No hablemos de temas morales. ¿Por qué no se la darías? Ah, pues porque se hace daño. ¿Y por qué se haría daño? Porque no está preparado para manejar esos instrumentos. Entonces tú le darías un aparato, un celular, un computador, una tablet a un niño pequeño. Y bueno, ahí comenzó la conversación. Porque no es un tema moralista. La gran pregunta es, ¿estamos listos, preparados para? Y por supuesto que nos va a tocar enfrentarnos, bueno, quizás a nosotros los mayores no tanto, pero los que hoy en día son niños, a ellos les va a tocar vivir en un mundo donde la inteligencia artificial va a ser plena, donde el transhumanismo, es decir, el convivir con robots y estos aparatos de la inteligencia artificial van a ser a pulular por doquier. Es un hecho real. ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Es la gran pregunta. No cómo vamos a ir en contra de esto, cómo vamos a contrarrestar, cómo vamos a permitir o cómo no vamos a permitir más bien que esta inteligencia y esta robótica, este mundo materialista creciente nos aplaste y seamos cada vez más conducidos a la octava esfera, a esta que ya describimos hace 8 días y que la voy a retomar dentro de 8 días. ¿Cómo vamos a contrarrestar? ¿Cómo vamos a humanizar un mundo materializado y endurecido? Porque la tierra es un ser enfermo. La tierra como ser es un ser que está agonizante. ¿No es curioso que las grandes guerras que están aconteciendo hoy en día, están sucediendo en el Medio Oriente? Es decir, el Medio Oriente, si miramos la Tierra, el globo terráqueo, como el cuerpo humano, como un cráneo, el Medio Oriente representa este punto medio, aquí, donde está el entrecejo. Si lo hacemos eh, eh, analógicamente, ¿cierto? Equivale a esa parte media. Ahí está el mar muerto. Es esta parte media de nuestro cerebro. Y podemos verlo como un cráneo. Interesante hacer esa imagen arquetípica, ¿no? Y ahí es donde están las mayores guerras en este momento. América del Sur y África representan la parte volitiva. Ya vemos qué está pasando en la parte volitiva de los dos continentes, en nuestra voluntad como tierra. Y la parte media, que sería Europa, pues bueno, los que están en Europa podrían darnos cuenta un poco de lo que se está moviendo allí. Que Steiner ya lo señaló. Él dijo que Europa había estado bajo un manto protector espiritual y que hacia finales de los 90 este manto protector se iba a quitar y que Europa iba a estar expuesta y que ya no iba a ser más el centro de la cultura del mundo occidental. Bueno, leer signos y síntomas, digo, nos tenemos que volver expertos un poco en esto. Y para terminar, quiero, quiero cerrar con la lectura del capítulo 12 de, de el Apocalipsis, porque quiero retomarlo y quiero adentrarme a tratar de develar un poco lo que en imágenes está colocado acá, porque este capítulo 12 no es futuro, es presente, es lo que nos está aconteciendo. En algunas Biblias lo llaman la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro
a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 2270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que ha sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero que dentro de 8 días develemos este misterio en imágenes. Bien, eh, inquietudes, preguntas, aportes. Maestro Mario, Ajá, sí, Rosalba. muy buenos días. Eh, con lo que estaba, con el tema de las adicciones, uno escucha a padres de familia que tienen pues hijos ya adolescentes o amigos. ¿Qué hacer, digamos, cuando uno dice, este amigo me conviene porque tiene plata, me gasta, ¿no? Suple todas las necesidades de los otros en cuanto a tomar, ¿no? Pero cuando ven que sí, que eso que digamos ya la persona no tiene, la persona se da cuenta de que los amigos se han retirado porque ya no está ese beneficio, pero, pero siente esa soledad de ver que los amigos se le ahuyentan. Entonces, en ese temor de los padres, no sé hasta qué punto será correcto de que los padres perdamos el miedo de hablar con esos amigos que que se acercan a mi hijo a colaborar, a contribuir con que siga con, con, con el vicio. Entonces, es ese miedo porque como los muchachos, si les dice algo, me voy a quitar la vida. Lo otro es cómo ayudar también a las jovencitas a fortalecerse en el sentido cuando pierden un amor, de pronto el primer amor de su vida hace ahora 8 días. Justo estábamos, una niña que estuvo aquí los 3 primeros añitos, sus 3 primeros años, y luego su hermano pasó a bachillerato y pasó a otro colegio, y ya iba en grado 11, terminó con su novio, pues eso es lo que se cree que es lo que último que pasó, y se quitó la vida, una niña de 15 años.
Entonces, mejor dicho, acá Popayán está consternada de saber qué se hace con estos jóvenes tan débiles en este aspecto, ¿no? Respecto al amor, porque es ese apego por la misma soledad, el miedo a estar solos o creer que no puede llegar otra persona a su vida. Entonces, sí, mi pregunta es si es conveniente hablar con con los, con los amigos que no traen beneficio para sus hijos. Bueno, Rosalba, creo que ese tema lo vamos a ir desplegando más adelante. Cómo fortalecer realmente nuestro yo superior. Ujú, Porque más allá que hablar con los otros, es cómo yo fortalezco realmente yo. Porque es que no solamente le está pasando a los jóvenes, ujú, ¿sí? A los jovencitos adolescentes. Es un fenómeno que está, eh, digamos, como un lastre afectando a toda la humanidad, de jóvenes, niños, jóvenes y adultos. O sea, ahí no hay discriminación de edad. Es un fenómeno que, lo puedo decir, casi que ujú, categóricamente afecta a toda la humanidad hoy en día parejo, no solamente a ellos. Y tiene que ver con ese aspecto que estamos describiendo cultural en que estamos imbuidos. ¿Cómo nos fortalecemos para poder ser resilientes? Para poder realmente soportar el vacío, el hueco del corazón vacío y no llenarlo con sangre, con lágrimas, con droga, con pus, con lo que sea. Es decir, disculpen que lo diga así, porque es que ujú. muchas veces llenamos ese hueco del corazón vacío con cualquier cosa. ¿Cómo realmente lo llenamos de cosas válidas? Y ahí donde entra mucho la formación, la educación que le podamos realmente dar a nuestros hijos desde pequeños. ¿Cómo realmente los hacemos resilientes? ¿Cómo los enseñamos a que ya desde niños no aprendan a evadir la realidad, aprendan a soportar la frustración? Hoy en día fácilmente un niño, no soportamos como adultos que un niño sufra, no soportamos que un niño tenga frustraciones. Inmediatamente estamos satisfaciendo o acallando ese vacío que genera la frustración. Eso desde lo anímico, desde lo físico, cada vez somos una comunidad más cómoda, yo le llamo burguesa, más acomodada, donde tampoco allí hay esfuerzo físico. ¿Cuántas personas hoy en día conocen qué es uno tener la fatiga física de uno tener lo que llama uno en el deporte la pálida, sentir que ya uno está al borde de sus fuerzas físicas? No tenemos eso. Y ahí ya podíamos encontrar dos elementos importantes, ¿no? Eh, que no es ahora que no van a malinterpretar. Ahora entonces, hagamos que los niños padezcan, hagamos que los niños sufran porque tienen que vivir frustraciones. Generémosles frustraciones. No, no se trata de eso. Es permitir que a partir de la propia vida y experiencia tengamos experiencias que nos permitan justamente fortalecernos internamente. Estar imbuidos dentro de un mundo genuinamente artístico. Un arte y un deporte son fundamentales para nuestra existencia. Ojalá cada ser humano tuviese un arte y un deporte. Así solamente fuera a hacer sentadillas cada media hora o cada hora como manda la pausa activa. ¿Sí? Bueno, después le digo por qué sentadillas y no otro ejercicio, ¿no? Las sentadillas se ha comprobado que es uno de los ejercicios más completos que hay para poder acabar con el síndrome metabólico o síndrome mitocondrial. Y el otro aspecto es estar rodeados o sea, crear un ambiente cultural genuino, que tanto yo, como habitante de un mundo materialista, vivo en este mundo materialista porque es inevitable no tener los pies en la tierra y no tener que buscar el sustento para poder sobrevivir, sino también cómo yo me creo, además de eso, un verdadero ambiente cultural, es decir, cómo yo busco una cultura que trata de acercarse a ser del Cristo. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante, ¿sí? Lo desplegamos un poco más adelante. Creo que Pablo estaba levantando la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, no, dos cosas. La una era, hablabas sobre el Apocalipsis y hablabas, como estábamos viendo en el grupo de padres, los signos zodiacales, me llamó la atención. Estaba el águila, estaba el agua, estaba la tierra.
y también está como el Cristo, que es como el que nos enseña a formar el yo, ¿no? Creo que de pronto viene por ahí un poco la interpretación del, del Apocalipsis, digamos, de lo que nos toca formar. Nuestra tarea es ir más allá de esas tendencias que tenemos, poder realmente despertar a la conciencia para poder superar esas tendencias. Eso por un lado. Y la otra, pues yo digo que tengo dos carreras. Yo estudié arquitectura, pero desde la universidad practico karate y he tenido la oportunidad de dar clases y lo que tú decías, o sea, es impresionante ver a muchachos de 11 12 años que tienen dificultades serias en su motricidad y en su fuerza, en su tonicidad muscular, porque en pleno entreno, o sea, uno descansen, tomen agua, se conectan a un celular, o sea, es realmente como una adicción muy seria a muy temprana edad. Pues sí, lo que tú decías de que no estamos preparados, pues sí, un niño no está preparado para eso, que a uno como adulto le cuesta dejar esos aparatos, pues, como niño más todavía. Las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Realmente el trabajo es desde como padre poder controlar y demostrarles con el ejemplo a ellos que es una herramienta y que nosotros controlamos el celular y no el celular. Sí, así es, ambas cosas. Ambas cosas. En la primera parte pido paciencia hasta dentro de 8 días. Vamos a entrar un poco, no vamos a llegar al fondo, porque sería interesante uno ver todo el Apocalipsis completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es interesante ver cómo este libro, que también es llamado libro de las revelaciones, ¿cierto? Nos muestra realmente vaticinando lo que las diferentes etapas, épocas culturales y los retos que en cada época cultural tenemos que vivir como seres humanos. ¿Sí? Ahí lo que está hablado es qué es lo que va a pasar en el desarrollo de la humanidad a través de las diferentes épocas. Pero bueno, eso es un tema que vamos a tratar solo para tomar este capítulo 12 porque me parece que en él se refleja justamente el fenómeno que actualmente estamos viviendo con el ataque de estos dos seres, la, mm, el dragón de 7 cabezas y el de 2 cabezas, porque está representando justamente a Ariman, o sea, Satanás y Lucifer, o sea, Ariman y Lucifer, Satanás y el diablo, como está escrito allí, y el otro es Zorat, el demonio solar. Entonces, ver cómo esos lo vemos hoy, o sea, aprender que eso está dado en imágenes arquetípicas, cómo podemos nosotros observarlo ahora a través de saber leer esos signos y síntomas, volvernos como especialistas clínicos, pero una clínica de lo social, llamémosle así. Bueno, continuamos dentro de 8 días, tenemos que dar ahora lugar al trabajo artístico, que es muy importante. Bueno, no esperaba entrar hoy, entonces vamos a improvisar. Porque no aparece Mario, ¿no? No, No, Mario Huerta no. no está, está puede ser un curso de Mm. biodinámica, Vale, de agricultura local. acuerdo. Vale, pues de acuerdo. Pues lo que os propongo es seguir con meditación sámata, que es la base del entrenamiento de nuestra mente. Vamos a colocar el cuerpo, como ya sabemos. Apoyamos bien los pies en el suelo, como cuando queremos dejar ligeramente una huella en la arena. Alineamos las piernas con la cadera, la rodilla con las caderas, la espalda erguida, la coronilla al cielo. Las manos reposan en los muslos.
Respiramos profundamente 3 veces. Podemos cerrar los ojos ahora. Podemos abrir también la garganta y la boca. Y soltar, dejar ir el aliento, vaciándonos cada vez más con cada exhalación. Ah, Y lo que os propongo es algo muy sencillo y básico también para mí en el trabajo que estamos haciendo de ausencia de ego, que es el conocernos a nosotros mismos. Y aquí lo único que os propongo es que nos observemos ahora mismo a nosotros, ya que todo empieza y acaba en nosotros, en relación con el mundo. Entonces, simplemente observo, me observo a mí mismo, a mí misma, aquí ahora, mi estado mental, por ejemplo, cómo me siento ahora en este momento, desde el observador observándose a sí mismo. Es importante aprender a observarnos desde una conciencia de apertura, desde una mente receptiva, libre de juicio. Simplemente observo y espero. Es normal que identifiquemos cosas, podemos identificarlas, pero volvemos al observador. ¿Hay algo que ha cambiado en mi mente ahora, desde que empecé hasta ahora? ¿Cómo siento mi respiración? ¿Estoy presente o estoy muy distraído o muy distraída? ¿O estoy calmada o tranquilo? Un minutito más. Observamos, esperamos, no juicio. Simplemente observo. Bien.
Podemos respirar profundamente para salir de este ejercicio y sería interesante que pudiésemos compartir cuál ha sido nuestra experiencia. ¿Cuál era mi estado mental al principio? Si ha habido algún cambio. ¿Qué ocurre cuando yo me observo a mí misma o a mí mismo? ¿Soy consciente de lo que pasa o estoy muy distraído? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa ahí? A mí me cuesta como no esperar nada. Sí, empiezo a relajarme mucho, empiezo a bostezar y es claro que al terminar mi alma está distinta, ¿no? Al principio como mucha ansiedad, muy inquieta y después algo va sucediendo que llega a una calma y he notado que tengo poca paciencia, Qué bueno, ¿no? inclusive en los ejercicios, el del pensar puro también me cuesta muchísimo. Eh, Porque me distraigo, y quiero controlar la mente y es peor y bueno, ¿no? El dejar ser, el no juicio, pero bueno, es muy interesante lo que sucede. Mm, Muchas gracias, Mónica. ¿Crees que realmente no tienes paciencia? Disculpa mi espíritu de psicoterapeuta, mi curiosidad. ¿Crees que Eh, tienes poca paciencia? Tengo mucha perseverancia. Entiendo también que son influencias, ¿no? De todo esto que estamos trabajando y aprendiendo nos da este conocimiento de saber que esas entidades a veces intervienen y es como que el yo necesita un tiempo para asimilarse, es como que yo quiero sacarlas y entiendo que no es el camino, que hay que dejarlas, que fluyan, observarlas Mm, y abrirse a lo nuevo, a lo que vendrá. mm, Eh, Siempre pensé que era un ser muy paciente, pero haciendo estos ejercicios me doy cuenta que tengo mucha ansiedad. mm. Qué bueno, qué bueno. Si no nos damos cuenta, ¿no? Como que no podemos autodirigir a la mente, ¿no? Samatha se trata de aprender a gobernar la mente. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros y necesitamos observarnos y darnos cuenta, ¿no? Entonces vamos por muy buen camino. Bien, Diana, ¿ha levantado la mano? Perdonadme, es que yo con este formato estoy... Sí, buenos días. Buenos días. Hola, Bueno, buenos me días. pareció, como estás, muy interesante este ejercicio. La verdad, nunca me había observado por dentro. Y cuando empezaste a dirigir lo que dijiste, mirarse, no sé por qué a mí se me vino como la imagen de un ser y empecé a verme desde arriba hacia abajo. Y lo primero que veía era como un ser, como un dibujito de los que uno pinta llena de fuego, o sea, veía era rojo y amarillo como ardiente, pero y a la vez empecé a sentirme así, como agitada, como con fuerza, pero a la vez con angustia. Y luego cuando empecé a bajar como del centro hacia abajo, dije, bueno, mira que no todo está así, empecé a ver, fue azul, empecé a ver movimiento, agua, y en el centro como esos dos, esas dos fuerzas, como tratando de nivelarse, y hacia donde pues casi los seres humanos siempre pintamos el corazón, vi un hueco, vi un círculo oscuro.
círculo negro que no se llenaba como de ninguno de los dos. Y cuando nos llevaste hacia imaginar cómo estaba la mente, cómo estaban los pensamientos, se me vino como una madeja desorganizada, pero ese hilito estaba conectado con una madeja perfectamente organizada. Pues eso Ujú. fue lo que vino como a mi imaginación y al principio la percepción o el sentir estaba, como te digo, en agitación, como en angustia, como, sí, como en fuerza, pero de eso, pues, como algo que me generaba un movimiento. Y luego esa agua que vino extrañamente de los pies empezó como a nivelarme en sí, como a llevar en calma esos pensamientos, como si fuese organizando esa madeja que tenía acá. Mm. Eso fue lo que experimenté con el ejercicio y lo quería compartir, no sé qué significa. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Pues, qué cosas ocurren, ¿no? En pocos minutos. Em, yo he pensado alguna vez, pues, decirle a Oscar que si necesitáis que estemos en contacto por WhatsApp, por si hay alguna duda o queréis compartir algo o compartir, pues yo estoy encantada en lo que pueda ayudar. Podéis hablarme por WhatsApp, le pedís el teléfono a Oscar y yo estoy encantada. El proceso es personal y, y podemos compartir muchas cosas. Lo importante es que nosotros podamos hacer también pues un examen, si tiene sentido para nosotros, para qué se nos muestra esta experiencia, porque para mí es todo un para qué, ¿no? Ya no el por qué, sino para qué. El para qué me trae la solución y, y el para qué me pone en el camino, ¿no? De aprender. Yo suelo decir que todo son lecciones que Dios quiere que aprenda. Entonces, pues es muy importante observarnos y examinar. Y realmente lo has explicado muy bien, porque lo que estamos haciendo es tirar de ese hilo, ¿no? De esa madeja, e ir deshaciendo, que yo lo que digo, ¿no? El deshacer del ego. La madeja para mí es el ego yo he aprendido que es lo que yo creo ser, ¿no? La identidad. Y eso es lo que yo voy deshaciendo, que para mí es lo que significa la ausencia de ego, es apartarme a un lado, pero en un deshacer. Según voy aprendiendo mis lecciones, pues voy deshaciendo. ¿Y qué es una lección para mí? Llevada a sámata. Pues, por ejemplo, localizar una idea. Por ejemplo, como tú nos has dicho, Mónica, eh, tengo poca paciencia. Para mí eso es un error de percepción. Es una idea que yo he aprendido. Por eso es muy importante observarme para darme cuenta, ¿no? De que si sigo observándome, pues me voy a dar cuenta de que realmente no es que no tenga paciencia. La paciencia está ahí. Ahora hay que cultivarla. No es yo siempre me gusta decir una frase, no es lo mismo, a ver, no soy, no, esperar, perdonarme un momento, a ver si me viene. He aprendido a no tener paciencia, pero no lo mismo, no es lo mismo de no tengo paciencia, ¿me explico? No es lo mismo. He aprendido a ser, pero, pero no quiere decir que no tenga paciencia. Ya me estoy yo aclarando a mí misma. Entonces, el primer paso es darme cuenta de la idea, ¿no? Porque una idea es conciencia, es energía y tiene poder. Y después, pues bueno, yo la reafirmo en mi sentir y después la proyecto, ¿no? Entonces, os cuento todo esto porque a mí me ha salvado
el aprender a bucear en mi propia mente y conocerme a mí misma a través de la meditación sámata y después del el entrenamiento del perdón, ¿no? Que para mí el perdón es corregir lo que yo creo ser, ¿no? Ese ego inferior. Bueno, esta es mi experiencia y me ha ayudado mucho. Entonces, necesitamos observarnos para conocernos a nosotros mismos y ir corrigiendo, ¿no? Esa madeja que realmente es el caballo salvaje, ¿no? Del que hablan los budistas o la loca de la casa. Entonces estamos a través de esa mata deshaciendo, ¿no? Esa falsa identidad que es lo que yo creo ser, todo lo que he aprendido, para simplemente pues ser, ¿no? Con mayúscula. Entonces ahora os propongo, ¿alguien quiere compartir algo de su experiencia o lo dicho hasta ahora? Y si no, pasamos para terminar la sesión. Vale, pues lo que os propongo para ir cerrando es que volvamos a la presencia de aquí ahora, de estar presentes en cuerpo y, y en mente, ¿no? En conciencia. Coloco el cuerpo. Puedo estar también apoyado o apoyada en el respaldo si necesito descansar y tener mi espalda erguida. Y ahora, en, en una relación íntima con nosotros mismos, vamos a preguntarnos, es un ejercicio, ¿quién soy? Puede ser que recibamos respuesta o que la mente se distraiga. Puedo preguntarme las veces que haga falta. Puedo ir a mi conciencia y preguntarme, ¿quién soy? ¿Quién soy? No sé si alguien ha recibido respuesta, si le ha venido algún pensamiento, alguna imagen. Y si es así, podéis compartirlo, algo específico. Yo os voy a compartir eh, lo que me ha dicho. Me ha dicho, eres la luz del océano de tu mente. Eres la luz que brilla en tu mente, en el océano profundo de tu mente. Algo así me ha dicho. Esta es mi experiencia, que no tiene que ser la de otro. Puede ser que nos hayamos quedado en blanco o que nos hayamos ido a comprar la cena.
Vete tú a saber. Mi pregunta es, ¿nos paramos a reflexionar sobre quién soy o qué creo ser o quién creo ser? ¿No? Nada nuevo, claro, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Quién creo ser? ¿El cuerpo que habito? ¿O realmente creo que hay algo? Creo que soy algo más que un cuerpo. ¿Quién soy? Mm, Bueno, ¿alguien Muchas quiere gracias, Isabel. de nada? ¿Alguien quiere compartir para cerrar? ¿Que alguien cierra la sesión improvisada? No, muchísimas gracias a todos. Gracias a Mario, gracias a ti Isabel. Gracias Mm. por lo que nos comparten. Eh, y voy a invitarles a quien quiere colaborar con el verso. Permítame. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Un buen día para todos.